Bueno, pues buenas tardes desde aquí, desde Alicante, desde España, y buenos días a todos los que se conectan desde Latinoamérica. Bueno, pues un día más, después de la primera sesión que tuvimos el pasado 25 de febrero, seguimos con un poco el ciclo formativo que comenzamos en unión del Círculo Directivo de Alicante junto con la World Compliance Association, y que hoy empezamos la segunda píldora formativa, en la que hemos creído que es importante de cara a dar una visión de cómo debe ser el compliance y cómo empezar a implantar el compliance en las diferentes compañías. En especial sabemos que gran parte de la gente que os estáis conectados sois profesionales, muchos solamente, especialmente del derecho, y algunos empresarios, lógicamente, de empresas de diferente tipo y tamaño, ¿no? Entonces, en la sesión de hoy, que es del 14 de abril, vamos a hablar de la sensibilización y la formación en cuanto a la cultura del compliance y, sobre todo, sobre el aspecto de la ética, ¿no? La ética empresarial orientada al buen comportamiento y al cumplimiento. Pero esto es hoy, 14 de abril. También quería comentaros que el próximo 27 de mayo es la tercera, en la que es el taller práctico sobre mapeo de riesgos y canales de denuncia, y terminaremos este ciclo formativo el 30 de junio con ya una sesión orientada a la normalización y la certificación como instrumentos de referencia y de validación de lo que son los sistemas de compliance dentro de la empresa. Con lo cual, creemos que con este ciclo de 4 sesiones habremos tocado quizá los aspectos más importantes para que cualquier profesional se enfrente a lo que sería la implantación o el desarrollo o la mejora de un sistema de compliance dentro de la compañía. Bueno, y sin más dilación, presentar a los dos profesionales que ya estuvieron con nosotros en febrero y que fue fenomenal con la visión práctica, porque este ciclo formativo siempre queremos que tenga una visión muy práctica, muy aplicada, y que sea fácil de entender y de poner en marcha. Contamos con Rafael Moya, de Bufete Moya Jover y Tirán Compliance, y Sandra Soler Vidal, que también trabaja como profesional independiente de Soler Compliance y Formación Compliance. Ambos dos son miembros activos dentro de la World Compliance Association y son los que van a trabajar hoy el tema que hablábamos de la sensibilización y la ética. En primer lugar, Rafael, tú empiezas con toda la parte importante, ¿no? La de ética, ¿vale? Que es fundamental para que luego todo lo que es la formación que va a introducir Sandra pueda calar y estructurarse sobre la compañía y que lleve a buen puerto, ¿no? Sin más dilación, le doy la entrada a Rafael Moya. Muchas gracias y bienvenidos a la sesión de hoy. Muchas gracias, Gustavo. Encantado de saludarte de nuevo. Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes a todos, buenos días, depende del lugar donde se encuentren. Mi agradecimiento, como no, a la World Compliance Association y al Centro de Directivos de Alicante por permitirnos la oportunidad de compartir lo que hoy para mí es un gran desafío, que es nada menos que hablar de ética y de cumplimiento. Y gracias a Sandra por acompañarme en este evento. Compartir el mundo del compliance con una profesional como tú es un placer. Siempre aprendemos y compartir el conocimiento pues es siempre una gran experiencia. Bueno, a todos, ¿qué os diría? Pues bueno, os diría que para mí es un enorme desafío hablar de ética y de cumplimiento, hablar de ética empresarial y de compliance. Quizá hoy, más que de compliance, hablaremos más de cumplimiento y de ética empresarial, porque es la palabra mayor que preside, es el paraguas bajo el que se cobija cualquier tipo de cumplimiento. En el caso que ahora nos ocupa es el cumplimiento normativo penal, pero la gran palabra, el gran concepto es el principio de ética y de ética asociada al mundo de la empresa. El concepto de ética es algo que está ganando cada vez mayor naturaleza y mayor presencia en el mundo en general y en el mundo de la empresa de manera particular. Las noticias que nos vienen cada día con las sorpresas de los distintos
momentos de corrupción que vamos conociendo, pues nos ponen de manifiesto que la ética es algo que debemos tener siempre muy presente y no se nos hace posible olvidarnos de este nuevo concepto que está arrasando en la cultura general del mundo empresarial. Veréis, imaginaos cuando uno acude a un hotel y recibe un saludo cordial, buenos días, le preguntan si ha encontrado usted la habitación a su gusto. Cuando estoy en la terraza del hotel tomándome el desayuno y pregunto al camarero dónde hay una máquina de cajetillas de tabaco y me contestan, pues mire, está en la segunda planta, tendría que subir por el ascensor, pero no se preocupe porque si usted me dice qué marca de cigarrillos quiere, yo se la acerco. Cuando luego vas a salir a la calle y está cayendo un diluvio y alguien de recepción amablemente se te acerca y, señor, tome usted un paraguas porque se va a mojar. Cuando todo esto sucede, no sucede por casualidad. Sucede porque existe una cultura de empresa en ese hotel. Y es muy probable que si acudo a otro hotel de la misma cadena, me encuentre con el mismo comportamiento de servicio y de amabilidad. Ese concepto se contrae en el término cultura empresarial. Y cualquier empresa tiene su cultura. Lo que puede suceder es que tenga una buena cultura o una mala cultura. A ver, me estoy perdiendo. Oye, no veo la forma de pasarlas. Ahora, perfecto. Disculparme, por favor. Y bueno, para hablar de este gran concepto, que insisto, para mí es un honor, pero un enorme desafío, voy a hacer un recorrido de un minuto, un recorrido antropológico. Bien, tenemos el reino animal, que pues bueno, está sobre la faz de la Tierra pues aproximadamente unos 500 millones de años. Ahí es nada. Y desde 300 años a esta parte, más o menos, tenemos a la especie humana. Bien, en ambos, tanto en el reino animal como en la especie humana, ha existido un comportamiento común. Y es que durante todo ese tiempo, el régimen de su experiencia se ha basado en la autarquía y el objetivo de su existencia ha sido la supervivencia individual y la supervivencia de la especie. Bueno, ya 5.000 años más o menos antes de Cristo empieza a aparecer un concepto nuevo de esa existencia de la especie humana y aparece el primer síntoma de lo que después hemos dado en llamar la sociedad civil. El objetivo de esta sociedad civil se pone de manifiesto con las primeras manifestaciones grupales de la agricultura y de la ganadería allá por Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates, y el objetivo ya no es tanto la supervivencia individual y la supervivencia de la especie, cuanto la creación de riqueza, de mayor o menor medida, la generación de bienestar y, en definitiva, la preocupación por el legado de cara al futuro. Bueno, el recorrido antropológico es muy largo, lo voy a hacer muy breve, ya estoy en el siglo XIX, siglo XX. Hemos transcurrido durante todos estos siglos, desde 5.000 años antes de Cristo hasta el siglo XIX, por el transcurso de fundamentalmente guerras. Todo esto es lo que ha dado lugar a que el desarrollo de la sociedad civil haya estado cercenado de una manera continua, porque las guerras lo que hacen es paralizar el crecimiento de la sociedad civil. Hemos pasado por la Edad Media, hemos pasado por los gremios, por los artesanos. Finalmente, en el XIX llegamos a la Revolución Industrial. Y bueno, a partir de la Revolución Industrial hay una transformación de la sociedad tremenda en aras de ese crecimiento de bienestar del que hemos estado hablando. Y, pues bueno, se pregunta el filósofo y el antropólogo cuál es el elemento esencial de la sociedad civil. Pues bueno, para Hegel era el Estado, para Marx la comuna, para Lenin y para Hitler era el partido, y para el capitalismo, que hoy está representado de una manera muy fuerte en Occidente, el elemento esencial de la sociedad civil era o es la empresa. Bien, este gráfico, este mapa gráfico nos pone de manifiesto de qué manera la empresa, la sociedad civil, el mundo capitalista
ha irrumpido a lo largo y ancho de todo nuestro territorio. En azul aparecen las zonas donde la sociedad civil está encarnada por la iniciativa privada, por la empresa privada, y es precisamente en esas zonas donde encontramos mayor número de empresas y mayor crecimiento de la actividad empresarial. La empresa es de tal manera vista que puede ser considerada como la base de la prosperidad en Occidente. La empresa es seguramente la mejor esperanza del resto del mundo. En la medida en que el mundo va creciendo en la concepción de la empresa como una iniciativa privada, que no del Estado, que no de la comuna, que no del partido, es donde va encontrando posibilidades de desarrollo y de crecimiento en ese bienestar, en ese reparto equitativo de la riqueza que se va obteniendo. Bueno, por eso os digo que la sociedad civil es la única, desde mi punto de vista, y a la vista de esta reflexión antropológica, que de verdad crea riqueza en el mundo. Los estados participan, pero participan administrando la riqueza que se crea justo desde la empresa. Los estados reciben una parte de esa riqueza y la distribuyen al pueblo bajo los principios de justicia social, de una manera o de otra, o sea, con cuestiones políticas, pero lo que no cabe ninguna duda es que quien de verdad crea la riqueza es la empresa. La responsabilidad de crear esa riqueza, esa prosperidad, recae pues en la sociedad civil. Y el centro de la sociedad civil, en el centro, está la empresa. Es difícil pensar en un desarrollo de la humanidad sin la presencia de la empresa. Baste para ello pues, aludir a los grandes inventos que siempre han surgido de la mente individual o la mente colectiva y auspiciada, inspirada y desarrollada a través del mundo empresarial. Los grandes inventos, desde el arado hasta la cosechadora, la máquina de vapor, el motor de explosión, la electricidad, el telégrafo, el teléfono, la radio, televisión, internet, todo es fruto, todo es el resultado del trabajo de un individuo en un principio o de un pequeño grupo de individuos y del desarrollo posterior de la empresa. Pues bien, desde la Mesopotamia, de la que hemos hablado, hasta el siglo XIX, el fin de cualquier empresa era el resultado. De alguna manera, la empresa estaba concebida para obtener resultados. El objetivo de la empresa no era otro que maximizar los beneficios. Bien, ya a finales del XIX, con la Revolución Industrial, es cuando se incorporan otro tipo de conceptos, de tal manera que el fin ya no es tanto el resultado como el proceso. El proceso, en definitiva, es la cultura, y la cultura empieza a ser considerada como un activo estratégico de la empresa. Japón quizá fue, por los años 70 del siglo pasado, la primera nación que fue capaz de entender que la cultura de una empresa era la que llevaba a la empresa a un crecimiento y a un sostenimiento en el tiempo, y desde entonces hasta hoy estamos hablando ya de lo que es la responsabilidad social corporativa, que es el término que estamos utilizando ya en el siglo XXI. Ha corrido mucha agua desde que en el año 70 del siglo pasado Milton Friedman, que fuera Premio Nobel de Economía, señalara que el único objetivo de la empresa era maximizar sus beneficios en el corto plazo. Hoy los beneficios han de ser contemplados en el largo plazo, y el largo plazo está alineado con la responsabilidad social corporativa. Ese es el concepto que hoy se tiene de lo que es una empresa, y el que no lo tiene es el que realmente debería tener. Pero ¿cuál es el rumbo del mundo? El rumbo del mundo está marcado por la empresa. Los avances empresariales son los que crean, los que hacen seguir un rumbo determinado y nos llegan a un objetivo determinado. Pero el rumbo de la empresa está marcado por la cultura corporativa. Y el rumbo de la cultura corporativa está marcado por el liderazgo ético. Y aquí es donde empezamos a hablar ya del concepto de ética. Bien, hay una gran diferencia entre administrar, que es lo que suelen hacer la mayoría de las empresas, y liderar. Administrar es poner el foco en los resultados. Liderar es poner el foco en lo correcto. Administrar es buscar la eficiencia en la escalera del éxito. El éxito al crecimiento económico, a los resultados, a los beneficios, a las utilidades. Concepto muy distinto del de liderar. Liderar es poner la escalera en el lugar adecuado. Saber que colocando la escalera en el lugar adecuado, la eficiencia en la escalera será mucho mayor e irá enfocada a un objetivo que
como veremos a continuación, está ensamblado estrictamente con los principios éticos y con los valores. Esos valores forman parte de la actividad de liderar más que de la actividad de administrar. Ambos conceptos son necesarios, pero difícilmente podrá administrarse con eficacia o con eficiencia si el liderazgo decae. Administrar es avanzar cada día, es estar en la selva cortando árboles para seguir avanzando, pero liderar es subirse al árbol más alto, mirar hacia el horizonte y gritar: señores, selva equivocada, cambiemos de rumbo. Esa es la gran diferencia entre administrar y liderar. Mirad, aquí en esta diapositiva os presento a la izquierda una imagen de uno de los salones del Titanic. Era una maravilla el Titanic, la organización que tenía era perfecta, los salones tenían un diseño perfecto, la colocación del mobiliario, la dispensación de todos los servicios era perfecta, la administración era genial. Sin embargo, precisamente este fin de semana pasado escuchaba un documental en televisión sobre el hundimiento del liderazgo del Titanic y lo que vi es que lo que falló en el Titanic fue precisamente el liderazgo. Por lo visto se ha podido acreditar que hubo fallos en la previsión de inversiones, hubo reducción de costes, no hubo un liderazgo en cuanto a organizar los procesos de control de la navegación. Se precipitó el día del lanzamiento del barco porque había prisas, había que llegar a Nueva York en una fecha determinada, se puso una velocidad superior a la que en un principio estaba prevista. Es decir, hubo muchísimos errores de liderazgo, por no decir que lo que faltó fue un auténtico liderazgo. Y al final, todos conocemos el hundimiento. ¿Qué ocurre? Que una administración eficiente, como la que seguramente ha podido quedar acreditada en la gestión de este gran barco, pues no tuvo un resultado adecuado porque faltaba un liderazgo efectivamente ético. Y bueno, hablando de liderazgo, hay que hablar de lo que es el carácter de la persona. El hombre, el individuo, se rige por principios, por valores, que todos ellos conforman su ética personal. Y eso es lo que define el carácter de una persona. Bien, en el mundo de la empresa sucede exactamente lo mismo. Los principios, los valores y la ética que tenga empresa, lo que al final va a definir la cultura corporativa. Por eso decía al principio que hay cultura corporativa de un color o de otro. Todo estará en función de esos principios, de esos valores y de esos principios y del entendimiento que de la ética se pueda tener. Bien, ¿qué misión tenemos quienes nos dedicamos al mundo del compliance? Pues bueno, redefinir nuestro guión. Los que nos dedicamos al mundo del compliance, bien porque actuamos como profesionales, bien porque somos empresas que hemos decidido implementar criterios de organización y control sobre el riesgo de la comisión de un delito, tenemos que empezar a reescribir nuestro guión. Reescribir nuestro guión es volver al principio, a buscar el por qué en su día decidí crear una empresa. Es definir la misión. En ocasiones vemos en cualquier web corporativa, nuestra misión es, qué difícil es encontrar una misión que realmente esté alineada con principios y con valores éticos. La misión es algo que conduce a la empresa por un camino determinado. Por lo tanto, reescribir la misión creo que es fundamental. Es encontrar el por qué dirijo una empresa, por qué tengo esta empresa, por qué me dedico a esta actividad y no a otra. Es una tarea, la de reescribir el guión, que animo a que cualquier empresario reemprenda y que animo a que cualquier profesional que asesore a empresarios en el mundo del cumplimiento y en concreto en el cumplimiento penal tome como misión fundamental empoderar a la empresa en el cumplimiento de una misión noble y que sea el norte de toda la actuación de la empresa. Para ello tendría que definir cuáles son sus principios. Los principios son esos valores, son ese código inicial en virtud del cual vamos a hacer un esfuerzo por entender qué es lo correcto y funcionar siempre de acuerdo con lo que es correcto. Es la guía a partir de la cual todo el comportamiento de una empresa va a tener lugar.
es lo que va a definir el carácter, como decíamos antes, del individuo de la empresa. El carácter del individuo es predecible. Sabiendo que alguien tiene un carácter lleno de virtudes, de honor, de respeto a la verdad, de honestidad, de entrega altruística, podemos entender y predecir cuál será su reacción en cualquier momento y ante cualquier dificultad. Lo mismo tiene que suceder con la empresa. Una empresa que no tenga claro cuáles son sus principios resulta impredecible. Y es fundamental que la propia empresa llegue a crear, cree sus principios y llegue a creer en sus propios principios. Solo de esta forma la organización podrá empoderarse en los principios y en la misión que previamente haya definido la empresa para que su comportamiento se ajuste a criterios de buscar siempre lo correcto. La respuesta es bien sencilla. Tengo dos caminos, dos opciones, A y B. ¿Cuál de ellas es la correcta? Cuando existen principios, encontrar la respuesta correcta es bien sencillo, porque actúa como una guía. Esos principios actúan como un código, a partir del cual la respuesta siempre es fácil. Por otra parte, habrá que definir valores. Valores son elementos que van más allá del principio. Valor es la actitud que se va a tomar respecto a cualquier postura, ante cualquier posición. La cultura de los valores es la que nos produce confianza y credibilidad frente a terceros. Actuando sin valores, somos igualmente impredecibles. El valor del esfuerzo, el valor de la responsabilidad, el valor del compromiso van más allá de lo que son los principios o van de manera paralela con los principios, son los que van a determinar la confianza en un líder que delega en uno de sus directivos una tarea y está absolutamente convencido de que va a llevarla a cabo, de que no va a poner excusas, de que de una manera o de otra resolverá la cuestión que se le ha planteado, porque sabe que esa persona a nivel individual ostenta determinados valores y esos valores son los que hacen que sea predecible su actitud. En un mundo tan competitivo como el que hoy nos encontramos, en el que todos hacen lo mismo, todos presentan productos similares con pequeñas diferencias, cuando no somos capaces de distinguirnos y de generar confianza con base a que nuestra forma de trabajar en nuestra empresa está basada en una misión noble, en unos principios de alto contenido y en unos valores que son fácilmente identificables, estamos perdiendo la credibilidad ante el mercado. Esa credibilidad es la que nos va a dar ese plus de diferencia frente a la competencia. Y esa credibilidad y esa confianza que somos capaces de generar es la que nos hace aspirar al largo recorrido y a la sostenibilidad de la empresa. Olvidar principios y olvidar valores es situarnos en un escenario de altísimo riesgo de no superar los primeros contratiempos que la empresa puede ir encontrando. De hecho, en la práctica profesional de mis ya 43 años en el ejercicio profesional, he asistido al cierre y a la defunción de un montón de empresas. Y otras muchas han sobrevivido y me sobrevivirán y me antecedieron. Llevan en el mundo más de 43 años que llevo yo trabajando. Si hay algo en común que tienen todas estas empresas que hoy sobreviven, es que son empresas que están inspiradas desde una misión noble, desde unos principios y desde unos valores. Y por último, lo que supone reescribir el guión, que es pues establecer claramente cuál es la visión. La visión de la empresa es determinar el lugar a donde quiero ir. Cuando no tenemos puesto el rumbo hacia un objetivo determinado, ocurre lo que con cualquier barco que abre sus velas y se queda en alta mar. Llegará a algún sitio, seguro, pero a cualquier sitio donde llegue llegará por casualidad y difícilmente llegará al lugar que tenía planificado, porque, entre otras cosas, no tenía un lugar planificado. Tener la visión de a dónde queremos ir, hay que conectar esa visión con la misión, de tal manera que yo creo una empresa por una razón determinada y con un objetivo predefinido. Eso me va a permitir poner en marcha mis principios, poner en marcha mis valores y enfocar todos ellos al logro de esa visión. Bueno, a partir de ahí sucede que ya en los tiempos actuales nos encontramos con un desafío y es que se me han comido un par de diapositivas que no sé por dónde van. Bueno, ¿qué nos encontramos? Con el compliance.
vamos a vincular el concepto compliance con el concepto ética. Gran error es el que cometen muchos empresarios y muchos asesores, abogados de empresarios, que entienden que el compliance es un cortafuegos. Si entendemos que el compliance es una herramienta para eludir el riesgo de que en mi organización se cometan delitos, está claro que obtendré un retorno en el corto plazo, que es evitar ese riesgo. Pero he dejado de aprovechar la enorme oportunidad que el compliance penal me otorga para introducir en el seno de mi organización un modelo de cultura corporativa. He tenido la oportunidad de implementar o de ayudar a la implementación en modelos de compliance en empresas que no tenían ni siquiera un código ético. Funcionaban de acuerdo con unos principios más o menos dibujados, unos valores más o menos dibujados, en la mayoría de las ocasiones sin una misión determinada y en muchos casos ni siquiera con un objetivo que fuera más allá de ganar dinero, de tener beneficios. Bueno, he podido contemplar con enorme satisfacción cómo el trabajo realizado por nuestros profesionales cerca de esta empresa, más allá de haberles aportado un cortafuegos que limite o mitigue el riesgo de la comisión de delitos en su organización, les ha servido de catapulta para generar un modelo de cultura corporativa y un modelo de liderazgo ético. Esta es una enorme oportunidad que tiene el mundo de la empresa y que tiene el profesional que dedica su actividad al cumplimiento normativo para empoderar a la empresa de la enorme importancia que tiene el modelo de cultura y el modelo de liderazgo ético. En el mundo actual nos hemos encontrado con que estamos llenos de lo que se ha dado en llamar la autorregulación. Autorregulación impuesta por el legislador de cualquier Estado y que viene dada desde el principio de que el Estado no es capaz, no tiene medios para controlar una regulación del comportamiento de las empresas. De ahí surge el concepto de autorregulación. Ahí tiene usted la norma, ahí tiene usted la ley, autorregúlese usted y cumpla. Yo simplemente comprobaré que lo hace y adoptaré las medidas oportunas si no lo hace. Bien, esa autorregulación regulada es el elemento material de los principios de cultura corporativa y de liderazgo ético. ¿Qué es la ética empresarial? Y con eso ya estamos a punto de terminar. La ética empresarial no es más que el conjunto de normas, principios y valores que guían a una empresa en el comportamiento del día a día, en el trayecto de toda su vida y de actividad empresarial. Es cumplimiento de la ley, es búsqueda de la justicia y el respeto de los derechos, es virtud moral individual enfocada al grupo, enfocada a la empresa, es hacer siempre lo correcto, es integridad individual enfocada también al grupo, a la colectividad, y es transparencia. Por último, ¿qué valor puede tener la ética empresarial? Ciertamente, hablar de ética empresarial lleva el compromiso de hablar horas. Es un concepto interminable sobre el que merece la pena profundizar. 20, 25 minutos no es tiempo suficiente. Estoy seguro que me he quedado corto, que he sido incapaz de poder condensar en 20, 25 minutos todo lo que puede decirse de la ética empresarial y del comportamiento de la empresa, pero valga para terminar un resumen acerca de lo que considero que es el valor de la ética empresarial. Por una parte es cultura, es hacer siempre lo correcto. Es gestión del riesgo y la gestión del riesgo nos permite tener una gran oportunidad para la excelencia. Es reputación y la reputación atrae talento, evita que el mejor talento de nuestras empresas se nos vaya y aporta mejores negocios, porque las grandes oportunidades de negocios buscan siempre que haya reputación, que haya confianza, que haya credibilidad. Y todo esto nos lo permite la ética empresarial. La sostenibilidad asegura el largo recorrido para cualquier organización. Mejora continua en la medida en que todos en la organización tienen un fin en mente. El fin en mente de trabajar de acuerdo con principios, con valores, en definitiva, con ética corporativa.
Y a fin de cuentas todo ello nos aporta mayor valor de la marca, que en definitiva es lo que estamos buscando en cualquier empresa, que es valor en el mercado. Y dicho esto, pues agradezco de verdad vuestra atención. Seguro que compartís conmigo que la presentación ha sido necesariamente breve y seguramente tendremos ocasión en otro momento pues, de ampliar conceptos respecto de algo tan importante como es la ética empresarial y el buen comportamiento. Muchísimas gracias a todos y a continuación lo que hago es ceder la palabra a mi compañera Sandra Soler. Cuando quieras, bienvenida, encantado de verte de nuevo. Tienes la palabra. Muchas gracias, Rafael, por compartir con nosotros tus conocimientos y la verdad es que ha sido una presentación muy ilustrativa y en relación a lo que has comentado en tu exposición, realmente tengo que afirmar, ¿no?, que una cultura ética empresarial es un activo hoy en día estratégico en cualquier compañía. Buenas tardes, buenas a todos y a todas. Encantada de saludaros de nuevo. Vamos a entrar en materia porque es cierto que el tiempo pasa muy rápido y queremos aprovechar esta sesión informativa y formativa. Me toca el turno una vez Rafael, mi compañero Rafael, ha explicado lo que se entiende por cultura ética estratégica empresarial. Vamos los objetivos de esta sesión es conocer cuáles son los métodos de formación y sensibilización al personal de las empresas, diseñar y elaborar un plan formativo y conocer herramientas para el registro y prueba de lo que es la acción formativa. ¿Cómo empezaríamos? Os he dejado aquí el link de un fascículo que, como sabéis, la World Compliance Association ha sacado un proyecto que es la Biblioteca Compliance, donde se van publicando fascículos todos relacionados con el cumplimiento normativo. Uno de ellos es la importancia de formación en compliance, que tuve el honor de colaborar y escribirlo yo, y lo podéis descargar en la web de Biblioteca Compliance. Me gustaría empezar esta sesión recordando que es cierto que vivimos en una sociedad con muchos cambios. Por una parte, las nuevas tecnologías generan puestos de trabajo nuevos, se aprueban constantemente leyes, normas, estándares internacionales que obligan a las organizaciones, evidentemente, a estar al día a día de esta normativa. Por otra parte, también el equipo humano de las organizaciones son la cara visible, no son la cara más importante, uno de los puntos importantes y clave de las organizaciones, ¿no? Yo diría que el equipo humano, aparte de ser una ventaja competitiva, es el principal activo que tiene una empresa, porque de él depende también el éxito o fracaso de la misma, ¿no? Por tanto, es cierto que tenemos que invertir en formar a nuestros talentos para retenerlos y formarlos, ¿no?, mediante las técnicas adecuadas con el objetivo, ¿no?, de que consoliden sus conocimientos. Con las formaciones en compliance, en cultura ética, que ahora entraremos en materia, ¿qué intentamos conseguir? Pues el aprendizaje, ¿no? ¿Y qué es el aprendizaje? Pues es el proceso a través del cual se modifican y adquirimos habilidades, adquirimos destrezas, adquirimos conocimientos, adquirimos, como ha comentado Rafael, conductas, valores, los valores éticos, ¿no?, de nuestra compañía, los valores de la empresa donde trabajamos. Bueno, pues a través de las formaciones, ¿no? Es decir, que el aprendizaje es a través del cual conscientemente aprendemos de manera activa, ¿no?, y nos enriquecemos en conocimientos y en ciertas aptitudes. ¿Por qué es importante la formación en compliance en general? Bueno, porque evidentemente, como vosotros sabréis, diseñar y elaborar un programa de compliance es muy importante, no solo para que nos sirva de cortafuegos, como ha comentado Rafael, sino para que nos sirva para implementar una cultura de ética empresarial,
no solo sirve, ¿no?, un programa de compliance para mitigar riesgos legales, financieros y reputacionales, pero es cierto que no tiene ningún tipo de efecto si los ejecutivos y los empleados no lo compran, no lo comparten, no lo conocen, ¿no? Es cierto que lo que no se comunica no existe. Es decir, yo puedo tener el mejor programa de cumplimiento, la mejor macro de Excel, el mejor código de conducta en mi empresa, pero si no lo doy a conocer a las partes interesadas, bueno, pues es que no sirve de nada. Es como tenerlo en un cajón. Por lo tanto, yo pienso que dentro de todo un proyecto de compliance, uno de los aspectos más claves es formar a el personal de nuestra organización, ¿no? ¿Por qué es importante innovar en formación? Bueno, pues se ha detectado que el gran problema y donde tenemos que centrar nuestros esfuerzos es en intentar innovar en estas imparticiones formativas, ¿no? Porque el gran problema es el olvido. ¿Vale? Los conceptos nuevos son fugaces en la memoria y está comprobado que en 2 días se recuerda solo el 30% y un tiempo después cae al 10% del estudiado. Si nosotros nos ponemos a pensar en cuando íbamos a la escuela, pues estoy segura de que más del 80% de todo lo que estudiamos nos ha caído en el olvido, ¿no? Por tanto, es importante innovar en formación e ir consolidando conocimientos, ¿vale?, para ir aprendiendo e interiorizando estos principios, valores, estos conocimientos. Y, bueno, la formación y sensibilización de los trabajadores es una prueba de diligencia de vida. Es muy importante, como veremos, cuando impartimos cursos formativos, ya sea a los altos directivos, a cargos intermedios, a personal, bueno, dejar prueba, dejar la trazabilidad del sellado de tiempo de todas estas sesiones formativas que se han impartido, ¿vale?, porque nos sirven como una prueba de diligencia de vida, ¿no? ¿Qué ocurrirá si algún día en una empresa tenemos una causa abierta de temas de responsabilidad penal en los juzgados? Bueno, pues lo más probable es que se pregunte a algún personal de la empresa: oye, ¿usted conoce su código ético? ¿Usted conoce su política anticorrupción? ¿Usted sabía que es obligatorio comunicar los actos ilícitos y los comportamientos irregulares? Bueno, pues esto es muy importante para dejar constancia de que el líder de la organización ha implementado o ha contribuido con sus recursos económicos, recursos humanos, a intentar formar a su personal. Vamos a definir y elaborar un plan formativo. Yo creo que lo mejor, lo más práctico, es enseñar o compartir, bueno, cómo impartimos nosotros nuestras formaciones, más que empezar a hablar de la importancia de la formación, que ya tenemos claro que es uno de los pilares fundamentales. Bueno, ver realmente cómo se puede elaborar y diseñar un plan formativo. Bueno, antes de empezar, sabéis que es un traje a medida. Lo primero que tenemos que diseñar, pensar, elaborar, junto con la parte interlocutora de la empresa, es, bueno, ¿en qué aspectos vamos a formar? Bueno, pues sí, hemos de formar en todo el modelo de cumplimiento. Hay empresas que quieren empezar formando solo en un primer nivel, formar sobre su código ético de conducta. Formar en una primera sesión sobre cuál es el modelo de cumplimiento y cuáles son los actos ilícitos o riesgos con mayor probabilidad de impacto en su organización, y quizás luego acaban con una sensibilización, ya no formación, sensibilización, con distintas píldoras formativas, bueno, en distintos delitos para profundizar en ellos, ¿no? Como comentábamos al inicio, es importante consolidar los conocimientos, pues a veces a través de planes de comunicación o planes de formación o de sensibilización, pues bueno, pues con tips o vídeos o píldoras quincenales, mensuales,
para que vayamos adquiriendo, absorbiendo estos conocimientos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Pues evidentemente tenemos qué recursos humanos tenemos a disposición para formar, si vamos a hacer formaciones a través de nuestra compliance officer interna, si contratamos un servicio externo y cuáles son nuestros recursos económicos que tenemos disponibles para formar. Evidentemente hay empresas que se gastan una cantidad importante en campañas de formación o sensibilización. Otras empresas que, destinan unos recursos económicos suficientes para poder formar a sus trabajadores dentro de sus posibilidades. Aquí es importante tener en cuenta que siempre disponemos de los créditos formativos de Fundae y que es importante cada año pues, aprovechar que los tenemos para utilizarlos, ¿no? Para algo los tenemos. Es importante también para crear un traje a medida, ¿no? En formación. Bueno, pues vamos a formar a una compañía que está, el contexto de la organización, es decir, esta compañía está en España, tiene sede, la matriz está en España, tiene un filial en Portugal, para poder elaborar el plan formativo. Bueno, pues quizá una compañía, hemos de elaborar los contenidos formativos para la matriz que está en España en español, pero quizá tiene una filial en Portugal y estos contenidos formativos los hemos de traducir al portugués. Es decir, la formación tiene que ser a medida, tiene que ser ajustada a las necesidades de la empresa. También no solo teniendo en cuenta el organigrama, sino incluso dentro de una empresa que pueda estar ubicada en España. No es lo mismo impartir una formación a un departamento de oficinas que al departamento de producción. Como os enseñaré, hace poco hemos impartido una formación a una empresa del calzado que, evidentemente, lo que es la formación en sí es común a producción, a oficinas, a tiendas, pero cada área, cada departamento tiene su módulo específico. Por ejemplo, pues producción, en este caso, hicimos un módulo específico dedicado a lo que es el delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, ¿vale? Luego tenemos que tener en cuenta también que dependiendo del personal que vayamos a impartir la formación, bueno, si es un personal de oficinas, pues están acostumbrados a trabajar con ordenadores, con tablets, etc. Pero quizá en un departamento de producción hay personal que les es más difícil, pero también tenemos que llegar a ellos, ¿no? Pues tenemos que crear métodos formativos o formatos donde les sea fácil llegar a estos contenidos formativos. Bueno, pues hasta ahora, cuando teníamos la posibilidad de hacer las formaciones presenciales, pues bueno, pues nos desplazábamos a las diferentes sedes y por grupos impartíamos las formaciones. Ahora, con todo el tema de la pandemia, bueno, pues puede ser tan fácil como realizar, como ahora mismo, un webinar donde, por ejemplo, un grupo de trabajadores de producción se conecten todos en la misma sala. Es decir, lo importante es llegar a todos y cada uno de los miembros de la empresa, ¿no? Y no solo a los altos cargos y cargos intermedios. Como ya hemos comentado, evidentemente hay unas ventajas o unos inconvenientes si la formación es presencial, si es una formación presencial virtual o si es una teleformación. Bueno, las formaciones presenciales, pues normalmente pues, tienen mayor eficacia en la comunicación, ¿no? De los mensajes que quieres transmitir. Hay más posibilidad de interaccionar, ¿no? con el alumno. Existe también el riesgo, ¿no? de que el profesor no consiga conectar con la clase. Es decir, dependerá mucho del feeling que haya entre profesor y alumnos, ¿no? Lo que ya es en la formación presencial virtual se asimila a lo que es una formación evidentemente presencial, pero sí que es cierto, como ahora, ¿no? Que si no hay una interacción para los profesores nos cuesta más intentar mantener, ¿no? Que mantengáis el interés en la clase.
Y si es una formación presencial, in situ, pues bueno, siempre se puede interactuar mejor, ¿no? Pero bueno, las formaciones, lo que son las teleformaciones, también tienen sus ventajas. Tienen la ventaja de que tú le puedes proporcionar a un alumno un usuario y una contraseña, dejarle 20 días para realizar su curso y él se podrá adaptar en sus horarios que le vayan mejor, ¿no? Por tanto, también tiene evidentemente sus ventajas todo el tema de las teleformaciones, ¿no? Porque te puedes conectar desde tu casa, etc. Es muy importante, como luego veremos, ¿vale?, que las plataformas formativas cumplan con los requisitos de la tripartita, ¿no?, para que así podamos bonificarnos las formaciones. Luego compartiremos pantalla de una plataforma que tenemos, que tenemos nosotros y que utilizamos para que veáis un poquito lo que permite la plataforma. Bueno, ¿cómo podemos empezar, ¿no? Pues bueno, pues vamos a diseñar o a elaborar y ver cómo diseñaríamos una formación, por ejemplo, en materia de compliance, ¿no? En el modelo de compliance que una empresa ha implementado. Bueno, aquí es donde tenemos que nosotros poner de nuestra parte e intentar hacer formaciones un poquito más atractivas, porque sí que es cierto que ya todo el tema de compliance ya es un tema farragoso, ¿no?, que para determinado personal se le puede hacer complicado de entender. Si además tienen que leer, tienen que leer documentos aburridos, pues se hace mucho más farragoso, ¿no? Nosotros intentamos, dentro de lo que es la formación en compliance, pues, bueno, pues intentar hacer algún vídeo, tip, decálogo, gamificación, para que sea un poquito más atractivo. Yo creo que lo mejor es enseñaros, por ejemplo, una formación a medida de una de las empresas que hemos elaborado, que hemos impartido la formación, ¿no? Bueno, ya solo el hecho de que la metodología del curso no sea un simple, bueno, documento, ¿no?, de un Word, ¿no?, que sea un tip o vídeo con un poco de movimiento, bueno, parece que siempre lo agradeces más, ¿no? En este caso hicimos un vídeo que era la metodología del curso, luego ya entramos a lo que era el módulo formativo, cuál era el modelo de prevención o compliance de esa empresa en concreto. Luego elaboramos un catálogo, un decálogo, un recuerda qué, como lo queramos llamar, ¿no?, un tríptico, ¿vale?, con los puntos fundamentales para ir consolidando conocimientos. Hicimos un test de evaluación porque, como veréis más adelante, se ha de dejar la trazabilidad, el sellado de tiempo de todo lo que de todos los cursos que se imparten. En este caso quisimos añadir una gamificación para que fuera un poquito más divertido, con un pasapalabra que os mostraremos, y evidentemente luego, pues, ya sea la formación presencial o ya sea teleformación, lo que es la descarga del diploma acreditativo de ese curso formativo. Bueno, voy a compartir lo que os comentaba. Os voy a enseñar contenidos que hemos ido elaborando, ¿vale? Porque yo creo que la mejor forma de ver, ¿no?, cómo se pueden elaborar contenidos es viéndolo con casos reales, ¿no? Os voy a compartir un mini vídeo, ¿vale?, de lo que es, bueno, para una empresa, ¿por qué somos sujetos obligados, por ejemplo, al blanqueo de capitales? Bueno, solo el hecho quizá de ya que sea un poco interactivo, pues quizá lo hace un poquito más ameno, ¿no? En este caso era una formación acerca de blanqueo de capitales, ¿no?, de por qué somos sujetos obligados, según el artículo 17 de la Ley 10/2010. En este caso era una empresa de casinos, bingos, salas de juego. Y siempre yo creo que es importante adecuarlo a lo que es el look and feel de la empresa, ¿no? Como veréis más adelante, en este caso, como os he comentado, era una empresa de juego, pues lo intentamos adecuar al look and feel de la empresa.
Bueno, este es un simple tip para enseñaros qué cositas se pueden hacer. Como veréis aquí, en otro, voy pasando de diapositivas de pantalla porque como os quiero enseñar varias cosas, ¿vale? Que las tengo en diferentes, que las tenemos en diferentes pantallas. En este caso, como os he comentado, ¿no? Vamos a empezar aquí. Esta empresa era una empresa de calzado, la que está ahora en pantalla, y el vídeo de bienvenida, pues como veréis, lo que pasa ahora lo ves pequeño, pero no sé si voy a poder ponerlo en grande. Bueno, se amolda lo que es el look and feel de la empresa, ¿vale? Objetivos del curso, cuáles son, adquirir los conocimientos oportunos para poder realizar el trabajo bajo los principios de legalidad y ética de esta empresa, dan a conocer el modelo de compliance de esta empresa en concreto, conocer las políticas internas, etc. Es muy importante, es muy importante que formemos en lo que es, no en código ético, no, en cuál es nuestro código de conducta, no en qué es compliance. Evidentemente, siempre se ha de empezar por unos conocimientos en concreto, ¿no? Un módulo donde te explique qué es compliance, y ha de haber unos aspectos generales, pero es muy importante, yo creo, es decir, formar en cuál es tu modelo de cumplimiento, cuál es tu política anticorrupción, no, por ejemplo, qué es una política anticorrupción, no, cuál es la mía, cuál es mi código de conducta, cómo denunciar, por dónde tengo que entrar a comunicar, cuál es mi canal de denuncias, es anónimo, es confidencial, cómo lo puedo hacer, cuál es mi régimen disciplinario, es decir, mi modelo de cumplimiento, no en general, ¿no? Como os comentaba en este caso, pues también el módulo formativo, lo veis en pequeñito, pero luego se podría ampliar pantalla, es, bueno, pues empezamos en cuáles son los objetivos del curso, qué significa compliance, cuál es la normativa, pero cómo me puede afectar a mí como empresa, cómo me puede afectar a mí profesionalmente como trabajador, ¿vale? Y ya entrar en cuál es mi modelo de compliance, cuál es mi órgano de cumplimiento, cuál es mi código ético, cómo denunciar, cuál es mi canal de denuncias, cómo está diseñado, cuál es mi régimen disciplinario, cuáles son los riesgos que se han detectado en mi organización. ¿De acuerdo? Os paso así diapositivas para que veáis un poco tipos de formaciones y tipos de formatos. ¿Qué podemos hacer más? Bueno, una formación, por ejemplo, en prevención de blanqueo de capitales. Podemos también iniciar la formación pues, con un vídeo de bienvenida, a lo mejor del CEO. ¿Por qué? Porque creemos que es muy importante personalizar todo lo que son las formaciones, ¿no? Para que veamos que es algo nuestro, que es algo de nuestra compañía, ¿no? En este caso, bueno, pues veréis que hay un vídeo de bienvenida del CEO, ¿vale? Donde daba la bienvenida y explicaba cuáles eran los objetivos del curso, ¿no? Y qué quería para su empresa, qué quería lograr con esta formación, ¿vale? Como os comentaba, aquí también, pues bueno, ¿cuál es nuestra actividad? Pues aquí entramos también a hacer, por ejemplo, un vídeo cortito de porque no sé si escucháis la música o me escucháis a mí ahora, pero bueno, es enseñaros también que en este caso, en esta formación, se empezó con un vídeo de bienvenida, un vídeo de cuál es nuestra actividad, porque somos sujetos obligados de blanqueo de capitales, etc. Luego, al final, en esta formación, aparte de todos los temas, ¿vale? Voy pasando de pantalla en pantalla para poder mostraros, que no tenemos mucho tiempo, cositas que hacemos. Bueno, lo que os comentaba, a ver si se carga, hacer un decálogo, ¿no? Un decálogo, en este caso, de cuál es nuestra política de blanqueo de capitales, ¿no? Y recuerda que, bueno, pues establecer, indicar cuáles son los tips más importantes, ¿no? Que tenemos que recordar, ¿no?
Este formato de póster o decálogo, como lo queramos llamar, pues lo podemos imprimir en un formato más pequeñito, lo podemos imprimir en un formato póster y colgar en zonas comunes de la empresa, porque es lo que es muy importante es ir sensibilizando, ir comunicando, ¿no? Y a lo mejor un día cogemos el ascensor y vemos que hay un póster donde se establece cuáles son nuestros principios de nuestro código ético de conducta y en ese momento nos lo leemos y en ese momento nos quedamos con ello, ¿no? En cambio, a lo mejor la formación en sí, pues nos olvidamos de forma más sencilla, más rápida, ¿no? Luego, evidentemente, como os comentaba, se puede formar solo en... Aquí os enseño, disculpar, otro catálogo, ¿no? Recuerda que, ¿no? Pues que nos basamos en principios éticos de respeto, integridad, transparencia, honestidad, que todos tenemos que actuar de forma proactiva, responsable, eficiente, que debemos respetar el principio del secreto profesional, que debemos cuidar los activos de nuestra empresa, debemos respetar la imagen y reputación de la empresa, que debemos garantizar la igualdad de oportunidades y la no discriminación, la no tolerancia al acoso en ninguna de sus modalidades, debemos proteger la seguridad y la salud, ¿vale? Debemos informar con rigor, debemos dar información veraz, transparente, consciente. Bueno, pues estos tips o estos vídeos o estos pósters es una forma más de sensibilizar. Os quería enseñar más cositas que se pueden hacer. Disculpar que pase de pantalla en pantalla. Bueno, hubo una empresa que quiso, bueno, pues dedicar más recursos económicos al tema de la formación y, bueno, aparte de impartir la formación, pues nos inventamos o innovamos en un juego. Este juego era que teníamos que identificar al sujeto infractor. En este caso, bueno, pues nosotros, ¿qué hicimos? Creamos unos personajes, en este caso creamos a James, a Melanie y a Peter, ¿no? Donde cada uno de estos personajes tiene unas características. El objetivo de esta misión, en este caso, era examinar con especial atención cualquier hecho o operación con independencia de su cuantía que por su naturaleza pudiera estar relacionada con el tema de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo. Y, en particular, lo que se quería con esta misión era identificar a las operaciones inusuales o sospechosas o ilícitas. Esto eran las instrucciones un poco de la misión. Aquí elaboramos un poquito, pues bueno, en función de en qué país estábamos, pues entrábamos en una sede u otra y luego ya propiamente dicho lo que era la misión, pues empezamos aquí, pues se trata de identificar la operación sospechosa, ¿no? Y entrabas y, por ejemplo, en este caso, te decía, responde la pregunta y descubrirás la dirección del siguiente escenario, ¿no? ¿Cuál de los siguientes personajes es sospechoso? Bueno, pues luego entrábamos en la misión, por ejemplo, James es un cliente que presenta un DNI que incluye una fotografía o una descripción que no coincide con su apariencia y este DNI está caducado. En este caso, Melanie, bueno, ahora no puedo, no me deja entrar, bueno, ahora, bueno, teníamos que identificar con esta misión, ¿vale? Cliente sospechoso, ¿no? Es decir, la cuestión era que con varias misiones y varios slides creábamos un escenario y al final pues había evidentemente un sospechoso, ¿no? Y una operación que podía ser sujeta a una operación de blanqueo de capitales, ¿no? Aquí, por ejemplo, describíamos que James había comprado varias fichas por un importe de 2.000 euros y jugando 2 partidas donde había invertido 50 euros y había descambiado posteriormente las fichas restantes. Pues bueno, pues esto ya indica que quizá esto es una operación sospechosa, ¿vale? No sigo con la misión porque, bueno, podríamos estar mucho tiempo enseñándoos formas o formatos, más que nada formativos, ¿no? Bueno, para otra empresa
aparte, yo creo que es importante distinguir lo que es la formación propiamente dicha y luego lo que es la sensibilización, ¿vale? O crear alguna gamificación para consolidar estos conocimientos formativos, pero evidentemente compliance no es un juego, es decir, es una materia importante, es una materia complicada, es una materia difícil, ¿vale? Que tiene su importancia, por tanto, a nadie nos quita, ¿no? Que tengamos que conocer cuáles son los riesgos que se identifican en nuestro departamento, etc. Pero es cierto que luego pues, podemos intentar crear sensibilizaciones o gamificación un poquito más divertida. En este caso también hicimos un pasapalabra de compliance. En este caso, vosotros no escucháis la música, pero intentamos también poner música corporativa o otro tipo de música para hacerlo un poquito más ameno, ¿no? Con la persona o grupo de personas que dirigen y controlan una organización al más alto nivel. Actor o alta dirección. Alta dirección, en este caso. Operación que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legales. Buen gobierno o blanqueo de capitales. Pues si vamos a bien gobierno, pues nos sale un mensaje donde nos hemos equivocado, no es correcto, ¿no? Si nos vamos a blanqueo de capitales, pues pasamos de la pantalla, ¿no? Empieza por C, ¿no? Pues herramienta que permite a los empleados y a otras personas alertar confidencialmente a una organización sobre sospechas de mala conducta, incumplimientos o delito. Pues canal ético. Y así sucesivamente. Bueno, en este caso, pues creamos este pasapalabra. Bueno, ya cuando ya le queremos dar... Mira, os muestro otro decálogo, otra infografía que podemos elaborar también, ¿no? En este caso era de la importancia de la formación en compliance según la ISO 37301. Bueno, pues es un decálogo, un flyer de sensibilización, de comunicación. En esta empresa en concreto, el test de evaluación, pues lo hicimos con este minijuego que es Caída Genial. No deja de ser un test de evaluación en todas sus reglas, pero un poquito más a menos, ¿no? En este caso, la pregunta 1 era: las operaciones de blanqueo se realizan en 3 fases, ¿no? Las 2 siguientes son correctas: etapa de colocación, etapa de acumulación, encubrimiento, transformación. Pues respuesta incorrecta. Pues tienes que ir a la respuesta correcta. Siguiente pregunta. Los sujetos obligados deberán identificar al titular real, determinar si los clientes actúan por cuenta propia o de terceros, determinar la estructura, etc. Bueno, así sucesivamente, ¿no? Bueno, es un formato un poquito más divertido de sensibilización, ¿no? Y luego ya, que esto ya ya quizá, ¿no? Es decir, en alguna empresa, pero muy específicamente lo hemos hecho, una saga de cómics. Bueno, si le quieres dar un aspecto un poquito más divertido, pues bueno, es una saga de cómics, es un cómic en sí, pero que habla de blanqueo de capitales, porque somos sujetos obligados a blanqueo de capitales. Pues en este caso, pues bueno, Mary, ¿por qué somos sujetos obligados a blanqueo de capitales? ¿Conoces lo que dice la ley 10/2010 de 28 de abril de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo? Bueno, pues esta ley dice, bueno, que tal. Bueno, no deja de ser una formación, ¿vale? Pero que quizá con el formato interactivo pues ayuda a que sea un poquito más, más amena, ¿no? Bueno, os he enseñado varios formatos de lo que podemos hacer en sí. Bueno, luego si tenemos tiempo os puedo enseñar más formatos formativos, ¿no? Porque la verdad es que yo creo que lo importante es, como os decía, ¿no? Innovar y elaborar y diseñar un buen plan formativo, pero ya vamos un poquito justos de tiempo, ¿no? Y tendríamos que entrar en la importancia de lo que era el sellado de tiempo y la trazabilidad de la formación, ya sea presencial, ya sea teleformación, ya sea formación presencial virtual. Como sabéis, es muy importante, ¿no? Y es una exigencia para que esa formación pueda ser bonificada, dejar el registro de la actividad y de las tareas realizadas, dejar el registro del tiempo dedicado,
dejar registro de los cuestionarios complementarios por todo el personal, que estos registros no sean manipulables y que dejar el sellado de tiempo y custodiar toda esta documentación, ¿vale? Por si algún día tenemos algún problema, que podamos aportarlo como prueba de las formaciones impartidas. Bueno, todo lo que sea dejar constancia de la trazabilidad de toda la formación en un informe final de formación, pues mejor que mejor. Bueno, muchas formaciones evidentemente empiezan con lo que es un comunicado interno de inicio de formación, donde se les comunica a los empleados que se ha implantado un modelo de compliance, ¿vale? Y que recibirán una formación en esta materia y que tal día, a tal hora, pues tienen una sesión formativa o que recibirán un link con un usuario y contraseña para que entren a realizar su formación específica. Bueno, pues este comunicado interno es importante que lo dejemos guardado en la evidencia, en la carpeta de evidencias de compliance, ¿no? Lo que es el recibido de documentación, ¿no? También es importante que en las formaciones, ya sean presenciales o teleformación, pues entregas un material, pues ya sea un código de conducta, ya sea un test de evaluación, ya sea un decálogo, ya sea la política de compliance, pues dejar constancia de este recibir, guardar toda esta documentación en sí. Y el test de evaluación, evidentemente. Cuando ya es teleformación lo tenemos más fácil porque nuestras plataformas nos permiten sacar un informe en sí de lo que es, en este caso, nuestra plataforma, de lo que es... a ver, vamos a ir aquí. Las plataformas en general pues nos permiten imprimir un informe de todas las personas que han realizado el curso, ¿vale? Se han completado todo el curso, la nota que han conseguido, cuántas horas han estado conectados a la plataforma, cuántas horas lectivas, las veces que se han conectado, si se han realizado el cuestionario, el test de evaluación, si se han descargado el diploma acreditativo, etc. etc. Bueno, importante, evidentemente, cuando se imparte una formación, elaborar al final un informe con todos los contenidos, con las personas que han asistido, con todo el material que se ha entregado, con los diplomas, con los tests, para dejar la evidencia de la formación. Yo creo que hasta aquí es todo porque vamos se me ha hecho corta la clase. Creo que la clase, esta formación era hasta las 7 menos cuarto. Podríamos compartir, podríamos ver muchos más contenidos formativos, ¿no? Como ha comentado mi compañero Rafael, ¿no? Se queda corto, ¿no? Cuando hablamos de ética, se queda corto cuando hablamos de cultura corporativa, se queda corto cuando nos quedan cortas las horas, ¿no? Porque estaríamos horas hablando, pero nos tenemos que ceñir nos hemos de ceñir a nuestro tiempo, ¿no? Muchas gracias. No sé si Rafael, Gustavo, ¿queréis añadir alguna valoración, Hemos solicitado que nos puedan preguntar a través del chat. Vale. Y tenemos determinadas preguntas. Si queréis las voy comentando. Vale. En una especialmente supongo que la podrás comentar tú, Sandra, porque hablan de aplicaciones para preparar este tipo de presentaciones y formaciones que tú también has hecho de carácter más didáctico, interactivo y gamificado. Bueno, las aplicaciones evidentemente hay varias en el mercado, es encontrar la que uno se sienta cómodo, uno se sienta, ¿vale? Es decir, nosotros hemos tardado mucho tiempo en encontrar a lo mejor pues la plataforma o la herramienta en sí, ¿no? Que nos ha ayudado a crear estos contenidos formativos, ¿no? Yo me brindo a que la persona en concreto que quiera conocer alguna de estas herramientas, pues que me escriba por mi mail personal o me llame y lo compartiré, no tendré ningún problema en compartir, ¿vale?
Hay muchas herramientas, ¿no? Y yo tampoco ahora quiero promocionar una o la otra, ¿no? Hay muchas herramientas que utilizamos, ¿no? De varios tipos. Entiendo que en función del fin, ¿no? Que va buscando también a ver, claro, formación y el contenido y la situación, como decías tú, el traje a medida. Es el traje a medida porque nosotros elaboramos una formación presencial para el comité ejecutivo de una empresa inmobiliaria, ¿no? Pues quizá lo único que quieren es que realmente impartas una formación muy específica en inglés, etc., pues a lo mejor te sirve un PowerPoint, ¿no? Porque lo importante es los conocimientos que transmites, ¿no? Pero a lo mejor si ya es una formación, ¿no?, que va dirigida a personal de oficinas o de tiendas o de producción, ahí sí que tenemos que intentar ayudarles a que sea una formación más amena, ¿no? Que sea una formación donde puedan aprender, donde no se desconecten de la formación, donde que sea más divertido, más ameno, ¿vale? Por tanto, es un traje a medida, Pregunta por aquí Alex Macas, dice, ¿qué filtros se podrían utilizar para determinar si en el proceso de reclutamiento de personal, entiende, de nueva incorporación, están en armonía con la cultura empresarial en valores? Entiendo que esto va referido sobre todo a la importancia del comportamiento ético, ¿no? Esto suele ser algo que se plantea y que desde hace mucho los profesionales de recursos humanos están trabajando en diferentes herramientas, pero desde el punto de vista de compliance y sobre todo desde la parte de la visión ética, ¿no? de los valores éticos, ¿vosotros consideráis que hay alguna manera de hacer un filtro? Rafael, si quieres, como es un tema más de cultura ética, si quieres contestar tú o contesto yo. No te escuchamos. Bueno, a ver, yo creo, mi honesta opinión es que es muy difícil con una primera entrevista o cuando vas a contratar a alguien realmente conocerla, ¿no? Es decir, a veces no conoces ni a tu marido. Por tanto, bueno, yo creo que más que saber cuál es su cultura ética o sus principios y valores, que más allá de lo que es una primera entrevista, bueno, pues yo creo que lo importante es que tú, empresario o tu empresa, transmitas lo que tú quieres que se haga en tu organización, ¿no? Y que en el Welcome Pack de bienvenida, pues ya pues, le entregues el código ético, le formes solo al inicio de la incorporación ya pues en tu modelo de cumplimiento, en tu código de conducta, etc. Yo lo veo un poco complicado realmente conocer bien cuáles son los valores éticos, ¿no? Y si esa persona que vamos a fichar o vamos a contratar realmente está alineada con nuestra organización. No sé, Rafael, ¿tú qué opinas en este sentido? Pero esta es mi modesta opinión. Rafael, no tienes el micro encendido. Pienso que lo que tú dices es absolutamente cierto. Es una apuesta la que se hace cada vez que se integra alguien en una organización. Yo no conozco ningún método infalible, ni método de selección de personal, ni pruebas previas. Todas ellas son susceptibles de ser manejadas de manera artera por el candidato o ser interpretadas por el intérprete de una manera errónea. Lo que sí puedo añadir a lo que has comentado es que cuando una compañía, cuando una organización dispone de un código ética, ya no solo en papel, colgado en una estantería, sino que realmente se ha empoderado desde la dirección hasta el último miembro de la organización de que existe un código ético, unos principios y unos valores, eso se transmite de una manera irradial, de tal forma que no se puede negar. O sea, cuando alguien entra en una compañía que está bien organizada desde esa ética, rezuma ética por cada uno de los lápices que utiliza cualquiera que está en la oficina. El que entra como nuevo se impregna rápidamente de esa cultura y en la medida en que no sea capaz de conectar con esa cultura, al menos desde mi experiencia, puedo decir que chirría rápidamente y no puedes saber antes de qué tal va a ser, pero rápidamente vas a saber qué tal es. Porque chirría rápidamente con esos conceptos que van asociados siempre a la cultura y a la ética. No queda más remedio desde mi punto de vista que esperar acontecimientos y estar muy atentos, sobre todo a los primeros movimientos
que se van produciendo a partir de que este nuevo miembro se ha incorporado a la organización. Todo lo que sea adivinar antes, yo creo que es una quimera. Muchas gracias, Rafael. Yo pienso lo mismo. Yo por aportar un punto de vista diferente, sí que es cierto, y partiendo de lo que vosotros estáis diciendo, lo comento por la experiencia y un poco por el conocimiento de mi compañera de personas en la compañía en la que trabajo. Cuando la ética, como decía Rafael, está impregnada en la compañía, evidentemente las personas también que están responsables de buscar esas personas, ¿no? De buscar esos perfiles, entienden si lo tienen que hacer. Y hay una forma que se está aplicando en algunas empresas, que es que esa persona no solamente la ve el responsable de entrevistas, sino que pasa incluso por quien podría ser su jefe, pero quien podría ser su compañero y por quien podría ser un subalterno, ¿no? Y pasa por diferentes personas. Y es, igual que se hace una valoración 360, también en una incorporación, una visión 360, y la pregunta es, ¿tú trabajarías con esta persona desde un punto de vista también ético y de valores? Y eso en muchas compañías, sé que en Estados Unidos ayuda, porque el filtro es lo que estabas diciendo tú, Rafa. Cuando ya está hecho, tus propios compañeros son capaces de valorar si trabajarían con una persona desde el punto de vista de los valores. Yo quiero hacer una pregunta parecida y porque estoy viviendo aquí, no tenemos más, y por juntarlo todo, ¿no? Es decir, imaginemos, ¿vale? Imaginemos que eso ha sucedido, ¿no? Que nos ha pasado el filtro, ¿vale? Y que o una de dos, o tenemos un propietario, o tenemos un compañero, o tenemos un director, o tenemos una persona por debajo de nuestra que le ocurre eso, ¿no? Que chirría. Tanto desde el punto de vista de una decisión profesional como desde el punto de vista de la formación, ¿cómo se afronta eso? Es decir, ¿cómo debe un profesional afrontar eso? Es decir, tengo una persona en mi compañía, o bueno, sería quizá más complicado si es un propietario, ¿no? Pero tengo una persona en mi compañía que chirría. ¿Cómo se gestiona eso? ¿Cómo se puede o corregir desde la formación o cómo se puede corregir desde la gestión o del compliance, desde vuestro punto de vista? Bueno, yo creo que cuando tienes a alguien que, como decimos, una manzana que no es muy sana y puede contagiar, ¿no? a los demás, pues no creo que con una formación lo puedas hacer cambiar sus valores, ¿no? Porque yo creo que lo que es la cultura ética, ¿no? Lo que es cumplimiento, lo que es ética, es un tema de responsabilidad individual. Es responsabilidad individual. Nadie te puede obligar a ser quien no eres. Por tanto, si tú tienes internamente unos principios que no son muy éticos, dudo mucho que con una formación te los puedan cambiar. Esta es mi opinión, ¿no? No sé, ¿qué opina Rafael? Gustavo y Sandra, sí, participo de la misma idea, pero yo quizá por razones de años viendo elementos tóxicos en las empresas y los efectos que esa toxicidad puede producir, yo cuando algún empresario o algún cliente me plantea el desafío de que, fíjate, tenemos esto, sobre todo aquellos que ya han implementado su cultura y que valoran mucho el principio y la ética, ¿qué hacemos, Rafael, no? ¿Qué podemos hacer? Es lo que me dicen. Yo siempre les digo lo mismo. Mira, imagínate que sales a hacer un recorrido por una excursión por el campo y de repente descubres que tienes una piedra en el zapato. ¿Cuánto tiempo tardas en quitarte esa piedra del zapato? ¿Y qué va a ocurrir si no te quitas la piedra del zapato y sigues caminando durante 3 kilómetros? Pues aquí la respuesta es la misma. Quitarse la piedra del zapato cuanto antes. De forma diplomática he querido decir lo mismo, Rafael. Pero... Muy metafórica y claro. Sí, pero realmente lo has explicado súper bien con un ejemplo. Yo no he hablado nada de despidos ni de nada. Realmente me gustan mucho tus ejemplos, porque con ejemplos es una forma de enseñar, ¿no? Y de formar, pues ver realmente la realidad. Fantástico. Bueno, pues si no tenemos más preguntas, desde luego ha sido un placer escucharos. Sandra y Rafael, muchísimas gracias por vuestro conocimiento, por compartirlo con todos nosotros y desde luego han sido dos grandes reflexiones y formaciones al respecto.
Muchas gracias, Gustavo. Gracias a vosotros. Y compañero Rafael, muchas gracias y muchas gracias a todos los que estáis escuchando estas sesiones formativas. Exactamente. Muchísimas gracias a todos, tanto aquí en España como en Latinoamérica, y recordaros que el 27 de mayo vuelve a haber otro taller, ¿vale?, sobre el mapeo de riesgos y los canales de denuncia, que esperamos que sean tan buenos como lo que hemos tenido hoy y que os gusten y que sirva para terminar de formar a todos en este aspecto tan fundamental para las empresas. Muchas Un abrazo gracias. fuerte y feliz semana de lo que quieras. Feliz semana. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.